Salud emocional. Coaching. Liderazgo emocional. Mindfulness. Descubriéndote. Abriendo paso al crecimiento emocional. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les recuerdo mi nombre, soy Manuel Hernández, soy director general de Descubriéndote. Y esta noche estamos arrancando uno de los lives que hacemos cada 15 días en viernes. La intención es compartir con ustedes información que les pueda resultar útil, que les aporte, que les resuelva algunas dudas. Y yo creo que cuando se trata del tema de la adolescencia, ¿qué papá no tiene dudas? ¿Qué papá no está que se cuelga de la lámpara? Porque, pues, evidentemente es una etapa compleja y creo que con todo lo que hemos estado viviendo, esa parte se acentúa un poquito más. Y bueno, para poder hablar del tema de las relaciones amorosas en la adolescencia, que es el tema que les traemos el día de hoy, pues me acompaña mi querida amiga y colega Dinora del Mazo, quien es una psicóloga clínica y especialista en adolescentes, y a la cual pues le agradezco que nos regale parte de su tiempo, su conocimiento, su experiencia. ¿Cómo estás, Din? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan desde Descubriéndote, y pues aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Qué bueno, Din. Pues, ¿qué opinas? Un tema que de pronto puede ser muy, muy vasto por todo lo que implica. Hace ratito estaba yo pensando por dónde ir abordando algunas ideas en torno al noviazgo en la adolescencia, porque digo, pues, no estamos tan viejos, estamos todavía jovencitos, pero sí creo que hay un cambio y un giro interesante entre la forma en la que hoy se dan los vínculos entre los chavos y la manera en la que en nuestros tiempos las cosas se jugaban. O sea, por ejemplo, el primer punto que creo que vale la pena resaltar es, antes nosotros éramos los responsables de pues, acercarnos a ustedes, las chicas, y pues buscar persuadir y conquistar y convencer y demostrar que uno era el bueno ahí, ¿no? Y ahora no, ahora ustedes son las que toman la iniciativa y el liderazgo, y como, ¿por qué no? Ustedes llegan y nos dicen de qué va. ¿Cómo ves esa parte? No, bueno, sin duda ha ido cambiando, ¿no? Justo este tema del acercamiento, del modo de relacionarse de los adolescentes, sobre todo cuando buscan una relación amorosa, y ha ido cambiando porque sí, por todo este tema de la equidad de género, por todo este empoderamiento de la mujer, porque cada vez nos vemos como más iguales, ¿no? Hemos ido también rompiendo ciertos paradigmas con respecto a eso, y creo que esa es una de las diferencias con respecto a lo mejor a cuando nosotros fuimos adolescentes y que además vivimos una relación de noviazgo. Ahora, en la adolescencia, de por sí la adolescencia es complicada, ¿no? De por sí eso, y eso sí creo que no ha cambiado tanto. La adolescencia desde siempre ha sido una etapa complicada. A todos los papás nos da cierto temor, recelo, incertidumbre, ¿no? Cuando nuestros hijos son adolescentes y más ahora, ¿no? Con todos estos cambios que mencionas, pero sí, sin duda la forma de acercarse ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, creo que como papás, si es que hay varios papás que están con nosotros, sí tenemos que mover o cambiar un poquito la perspectiva de cómo vemos las relaciones amorosas en nuestros adolescentes. Fíjate que ahorita estás comentando un punto que me parece importante retomar, y es qué pasa en la adolescencia que a todo mundo nos aterra el cómo va a fluir nuestro hijo, ¿no? Porque se habla de que en ese momento se sienten de hule o de liga, y entonces se andan atreviendo a hacer cualquier cantidad de cosas, y entonces nos asusta cuál va a ser el alcance de nuestro hijo. Entonces, lo primero que yo quisiera plantear es esto: hay que entender, papás, que el destino final o el objetivo que persigue la adolescencia es, en lo posible, alcanzar una autonomía y una cierta identidad. Y entonces el adolescente que va en ese camino, pues necesita descubrirse, necesita encontrarse, necesita definir quién o qué va a ser o cómo va a ser y para dónde va a ir. Entonces, bajo esa premisa, el adolescente nos va a exigir por lo menos tres cosas.
y una es clarísima. Va a estar peleando todo lo que concierne a libertad en términos de salidas, de permisos, de horarios. O sea, sabemos que es una batalla interesante el que duérmete temprano, ya no estés en la red social, deja de chatear. Antes a nosotros nos decían, ya cuelga ese teléfono porque va a salir la cuenta carísima, ¿no? Pues ahora es que si están viendo videos de TikTok, que si están en Instagram, que si están chateando con el novio, la novia, que si están con los amigos, y se vuelve todo un tema y siempre es un tema de pleito, ¿no? Entonces, yo les diría, empecemos a pensar que es algo natural, que es algo sano incluso, el que un chico te esté peleando permisos, horarios, salidas y que te reclame que eres el más injusto del planeta y que los papás de sus amigos sí son buena onda y no tú, amargado, que no les permites hacer gran cosa y que los tienes encerrados en pocas palabras, ¿no? Ese sería uno de los primeros puntos que te va a pelear el adolescente sí o sí. El segundo, ellos en esta necesidad de pertenencia, lo que van a buscar es ser parte de un grupo, de un equipo, de una comunidad, tener una pareja, y bajo esa premisa, ellos van a pelear o van a defender una cierta ideología. A veces no van a tener los argumentos ni los elementos para sostenerla, para sustentarla, pero necesitan eso. Y es parte de consolidar esa autonomía. Entonces, papás, empecemos a entender que si tu hijo de pronto anda defendiendo que si la marcha feminista, que si lo que se te ocurra, es parte de ese proceso, no te agobies, solo hay que contener y encauzar. Y ahorita vamos a ir hablando más de eso, ahí que me apoyes, Dean, que entre los dos vayamos rebotando ideas. Y la tercera, van a defender un amor. Sí, sin duda. ¿No? Y entonces, Claro. abusados papás, porque pues, a veces uno dice, híjole, como que se equivocó Cupido ahí, del galán que le puso a mi hija, y pues mi princesita como que se merece algo más, y porque que está feo, y que está ahí rarito el muchacho, ¿no? O la mamá de, híjole, pues no se pudo haber conseguido a alguien más bonita, mi hijo, ¿no? O cosas por el estilo. Sí, claro, ¿Cómo claro. escuchas eso, Dean? O sea, sí, sí, o sea, completamente de acuerdo. Definitivo, yo sí creo que los cambios en la adolescencia casi que pueden llegar a representar un duelo, ¿sabes? Porque es un duelo del adolescente con toda esa parte infantil, con toda esa parte de la infancia en donde se empiezan a despedir de eso en todos los aspectos. Esta separación e independencia que buscan de los papás, esta búsqueda de identidad, ¿no? Que ahora además es como tan amplia y como tan vasta la búsqueda de identidad, además los cambios físicos que están viviendo, ¿no? Esa búsqueda también de aceptarse a nivel biológico y sobre todo esta parte social, ¿no? Y en la parte social buscan muchísimo integrarse a un grupo de pares, como bien dices, y toda su vida está regida casi que por esos grupos, por estar en ese grupo social, y dentro de ese grupo social buscan también relacionarse con alguien en donde puedan proyectar quizá todas esas necesidades que tienen y esa búsqueda. Y por eso justo las relaciones adolescentes son tan intensas, ¿no? Entonces, cuando nosotros como papás vemos a nuestros hijos enamorados, los vemos enamorados con todo, o sea, desde la parte biológica, la parte social, la parte de identidad, todo les representa, ¿no? Y a veces eso como papás nos puede generar muchísima ansiedad. Uno, porque nos confronta con nuestra propia adolescencia, ¿no? Y con lo que nosotros vivimos. Y dos, con las relaciones amorosas que nosotros llegamos a tener en la adolescencia. Entonces, por un lado, a lo mejor es maravilloso acordarte de cuando tú tuviste un amor adolescente, de lo intenso que pudo haber sido, pero por otro lado también nos preocupa, ¿no? Y vemos a esa otra persona y vemos a nuestro hijo o a nuestra hija completamente investido en la otra persona, que todo su mundo y todo su espacio lo ocupa la otra persona y a veces no entendemos por qué. ¿Por qué es que está tan enamorado de esta persona? Y además, pues sí, de pronto es como, híjole, no, es que esta muchachita no me late, no, es que este chavo como que me la está sacando de los valores y entonces es muchísima la preocupación que tenemos y a veces no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Fíjate que a propósito de esas
inquietudes que se le generan a uno como papá del tipo de elección de pareja que hacen los hijos, creo que valdría la pena poner una metáfora que de pronto por accidente yo empecé a poner. En el consultorio tengo una diana con unos dardos y entonces hay unos de color amarillo y unos de color rojo. Y entonces, si tú pones un dardo amarillo y uno rojo frente a frente, conectan en directo así, pero el imán atrae perfecto. Pero si tú pones del mismo color, el imán va a estar como girando y de pronto va a conectar por el costado. Esa parte yo la asocio con el famoso clic, con esa química que se genera cuando te enamoras y te encuentras al príncipe de tus sueños o a la princesa de Disney. Y entonces aquí lo que quiero plantear es esto. Todas las personas tenemos como una polaridad que atrae a cierto tipo de perfiles. Es decir, si tu hijo tiende a ser líder, extrovertido, es como muy sociable, ¿con quién crees que se va a juntar? Con los que son extrovertidos, sociables, relajientos, porque eso es lo que los conecta. Va a ser difícil que el más extrovertido y popular se junte con aquel que es tímido, que casi no tiene amigos, que está como muy en su rollo, ¿no? Y entonces, si eso lo trasladas a la elección de pareja, entonces, más que poder pensar, esta amistad no le conviene a mi hijo, este jovencito no me gusta para mi hija o cosas por el estilo, creo que lo que tendríamos que pensar es, ¿qué hay en el mundo interno de mi hijo que lo llevó a elegir a estas amistades o este círculo de amistades, que lo lleva a elegir a esta pareja? Y de hecho diría, papás, presten atención, paren oreja, porque también el ir viendo qué tipo de amistades o qué tipo de vínculos va creando nuestro adolescente nos permite saber cómo se va jugando su desarrollo, ¿sí? Si está desarrollando vínculos de dependencia, ¿no? Si quiere jugarle al héroe y ser siempre el que rescata y el que ayuda y el que, no sé, salva a los amigos, ¿no? Eso ya nos remite a algo. Si se la pasa en una relación, como le llaman hoy, tóxica, peleando todo el tiempo con la pareja, pues entonces podríamos pensar que algo se está jugando de su manera de relacionarse. ¿Cómo ves esto, Dina? No, sí, sin duda tiene muchísimo que ver con las etapas. Justo la adolescencia es como una reedición, ¿no? Para poder atravesar las etapas anteriores. Entonces, si en las etapas anteriores quizá fueron habiendo algunos huequitos, ¿no? Que tenían que a lo mejor les faltaron por llenar, van a llegar a la adolescencia y además de todos los cambios que empiezan a atravesar, pues también van a buscar quizá relacionarse con personas que les den o les aporten una oportunidad a lo mejor de crecer en ese sentido, ¿no? De ir alcanzando la madurez que en algún momento van a alcanzar como adultos. Entonces, sí, sin duda, cuando un adolescente se relaciona con otro, sobre todo en la parte amorosa, creo que entran varios factores, ¿no? Uno podría ser, o creo que es, desde la parte química y con todos estos cambios hormonales que se empiezan a dar, buscan este acercamiento físico y buscan esta relación física, pero además está matizada por la parte social, o sea, la pareja que nuestro hijo o nuestra hija escoja va a tener efecto en la parte social. Entonces, si a mí mi pareja también me puede dar reconocimiento a nivel social, si mi pareja es aceptada por mis amigos, el que lo acepten mis papás o no es lo de menos. Entonces voy a buscar una relación amorosa que sea acorde al grupo social al que yo también pertenezco y al que quiero pertenecer. Y al mismo tiempo, también entra esta parte de la identidad, ¿no? Yo estoy buscando cierta identidad, entonces tengo mis propios como torbellinos emocionales que quizá voy a depositar en la pareja que estoy encontrando y voy a empezar a tener ciertos, a lo mejor a establecer patrones de relación
con esta persona, ¿no? Con la que estoy entablando una relación emocional. Y entonces se ve, ahí es cuando nosotros como papás vemos relaciones quizá de tipo tóxico, ¿no? O vemos relaciones que le aportan a nuestro hijo o a nuestra hija. Y como bien dices, hay que estar bien pendientes y bien pendientes del tipo de relación amorosa que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo, porque ahí es en donde nos va a decir cómo él está buscando o cómo él está queriendo alcanzar esa identidad propia, ¿no? De la manera en que se va vinculando con el otro. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ahora, eso viene como ligado también a una serie de tendencias y modas. Ujú. Entonces, digo, yo previo a la pandemia, supongo tú también ya lo venías observando y más tú que estabas en colegio, pues estas modas como el darse, Ujú. ¿no? Que han sido una forma de relacionarse actualmente, que a muchos papás les ha empezado como a angustiar y a preocupar. Yo me recuerdo que previo a la pandemia, los chavos en cuestión de media hora armaban un grupo en WhatsApp de 100, 150 chicos y organizaban fiestas de diferentes zonas de la ciudad y en un punto en específico. Y de pronto para ellos era como muy atractivo y divertido el, el ver con cuántas personas se podían dar, ¿no? Y era Lucer el que se daba solo con 3 o con 5, y entonces aquel que rebasaba la barrera de los 10, pues era cool, ¿no? Y entonces, pues para los papás es así como de, híjole, ¿qué está pasando? La promiscuidad aquí con los adolescentes, y sí, en algún sentido hay un cierto desborde, ¿no? Pero volvamos al punto de la identidad y volvamos a cosas que se están jugando en esta etapa que dan cuenta del por qué hacen estas cosas. En este sentido, sabemos que hay 3 duelos en la adolescencia. Sabemos que el primer duelo es la pérdida de los padres idealizados, ¿no? Ujú. Que en ese sentido, para el adolescente es como un golpe duro porque se empieza a dar cuenta que papá y mamá no son esos seres todos poderosos, que omnipresentes, que pueden resolver cualquier situación de la vida y que también son imperfectos y que cometen errores y que no son tan cool como ellos pensaban. Y entonces, como en ellos habían depositado la confianza de ser cuidados, la pregunta es, ah, caray, o sea, si mi papá y mi mamá no son esos seres que yo esperaba que fueran Superman y la Mujer Maravilla, que me iban a defender de todas, ¿quién lo va a hacer? Y pues la respuesta es, tú mismo tienes que empezar a ver por ti, tú mismo vas a tener que resolver muchas cosas en la vida. Y ahí le surge al adolescente un deseo de probarse y medirse frente a los retos y las situaciones de la vida. Por eso, todos estos videos que vemos en TikTok, los famosos challenge y ese tipo de cosas, se vuelven como tan atractivos para ellos, porque esa es una forma de medirse, esa es una forma de probarse y ver qué tan capaces son de enfrentar los retos y las circunstancias de vida. En este sentido, si lo ligamos a la parte de los vínculos amorosos, pues los chavos quieren también demostrar que pueden hacer muchas cosas y quieren ver de qué son capaces. Ahí por ahí tenía un ejemplo de una chica que llega y le dice a un compañerito, le dice, yo quiero tener algo contigo, pero nada que involucre afectos, no te Ajá. preocupes, solo quiero tener algo contigo. Y el chico así como de sacadísimo de onda, ¿no? Porque como que lo agarraron mal parado, pero esos son los planteamientos que hoy se están jugando entre ellos. ¿Y qué pasa aquí? Es como una especie de renuncia, o sea, de renuncia al compromiso, renuncia a la exclusividad, renuncia a tener algo más estructurado. Sabemos que la diferencia entre el amor infantil y el amor adulto radica en que el amor adulto integra la parte sexual con la parte afectiva y el amor infantil pues está más enfocado a la parte placentera, que es lo sexual, ¿no? Ujú, ujú. Sí, justo cuando yo platico con los adolescentes, ahora lo que sí ha cambiado con respecto a lo mejor a cuando nosotros vivimos la adolescencia es justo esto, que ellos tienen como bien claro cómo se vinculan con alguien, nada más desde el aspecto físico, o cómo nada más se vinculan con alguien, o sea, como que es muy claro así de, no, nada más nos dimos.
Y yo muchas veces les pregunto, ¿cómo? O sea, no, de verdad, cuando tú te besas con alguien en la fiesta, no sientes nada, ¿no? Porque nosotros tenemos como esa idea, que si vas a tener algún acercamiento físico con alguien es porque tiene que haber emociones de por medio. Y parece que los jóvenes ahora tienen bien claro que no es necesario tener una parte afectiva involucrada para poder tener un contacto físico, ¿no? Y creo que todo eso también se va como, o sea, se va como reflejando en la manera en que socializan, porque socializan a través de redes sociales, que no implica gran vínculo o que no implica como una parte como muy emocional, sino como que es más distante quizás, si ellos lo quieren así. Y entonces ellos tienen perfectamente claro que cuando van a una fiesta pueden besar a uno o dos o tres, y eso no implica nada. Y también diferenciar muy bien cuando ya es algo en donde están saliendo y se están conociendo, porque además nos cambian los términos, o sea, antes era, es mi onda, ahora eso ya no existe, ¿no? Ahora ya volvimos a estamos saliendo. Entonces, nos cambian los términos a los adultos y si no estamos con ellos como con las redes sociales, tratándonos de poner al día, nos sacan Exacto. ventaja, ¿no? Entonces, tienen bien claro que, no, ahora estamos saliendo y ya no necesitan pasar como hace unos meses, ni siquiera años, meses, mucho tiempo de onda, ¿no? Para poder andar. Ahora están como regresando esta parte de salimos, tenemos unas citas, la gente alrededor nuestro sabe que estamos saliendo y después sí ya somos novios y tenemos una relación mucho más formal, pero eso quiere decir que ya nos vinculamos emocionalmente. Entonces, la diferencia es que el enamoramiento que nosotros conocíamos como, ay, qué bonito, y me ve, y entonces las maripositas, ellos tienen bien claro que el enamoramiento viene, sí, pero quizá después, y están como más recelosos a vincularse emocionalmente con otro. Ahora, como ya también está mucho más abierto, que a lo mejor ese es tema de otro live, ¿no? Esta parte de la sexualidad, las elecciones de pareja, ¿no? Las preferencias sexuales, el género, pues ellos también creo que han tenido que establecer un encuadre entre ellos de, ok, está muy abierta la preferencia sexual, tenemos toda esta gama que ya es impresionante, la gama de preferencia y de género y demás. Entonces, para yo vincularme, tengo que hacerlo como en esta manera como de encuadre, ¿no? O sea, me puedo besar con alguien y es algo físico y hasta que yo no elijo salir con alguien ya va adquiriendo un nivel de compromiso y después sí ya vamos a llegar al noviazgo. No como a lo mejor nosotros, ¿no? Que era como, ay, te gustaba la química, te enamorabas y entonces ya como que te volcabas por completo, ¿no? A la relación. Y eso como papás, sí creo que es importante que lo conozcamos. Esas formas de relacionarse que ahora tienen los jóvenes, sí creo que es importante que los papás las conozcan y, y que vean que son diferentes, no están mal ni bien, son diferentes, ¿no? Porque cuando los papás empezamos a juzgar el tipo de relación que tiene nuestro hijo o nuestra hija, es cuando vienen los problemas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Qué bien que aportas esta parte porque sí nos pone a reflexionar de una manera pues más profunda. ¿Qué está pasando socialmente? ¿Qué está ocurriendo con estas generaciones que, al igual que la tecnología y mil cosas, están evolucionando? Eh, Invitaría a quienes ahorita nos están viendo que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la planteen y pues evidentemente haremos todo lo posible por responderla para que se queden como tranquilos. Yo quisiera regresar a un punto en función de lo que estabas diciendo, Dean, de no juzgar, de no cuestionar. Yo pienso que como papás, nuestra función más importante durante la adolescencia es ir conteniendo y encauzando. O sea, ir aguantando esos vaivenes, esos cambios que nuestros adolescentes presentan, porque esa es la tarea del adulto, ¿sí? Ujú. La tarea de ellos es descubrirse, la tarea de ellos es probar, experimentar, comprobar qué tan buenos son para muchas cosas, querer ser pops versus ser rechas y cosas por el estilo. Pero en ese sentido, ellos sí van a seguir necesitando de ciertos límites a través de reglas y cosas por el estilo, que ahorita vamos a dar algunos tips al final, pero Ujú. lo que quiero aterrizar es esto.
con todos estos temas en torno a la sexualidad, de cómo se está jugando desde la preferencia, desde la elección, etcétera, pues no sé, lo veo así. Hace años, de pronto la labor era intentar que el chico postergara lo más que se pudiera el inicio de la vida sexual, que era uno de los temas que siempre ha preocupado y que siempre ha generado ahí como temor. No es gratuito porque, digo, ya pasan unos años, pero en 2017 recuerdo que salió una estadística del INEGI donde te decía que la tasa más alta de embarazos estuvo colocada entre los 13 y los 19 años de edad, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual estuvo la más alta en el rango de edad de los 19 a los 24 años de edad, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hacía notar que algo estaba pasando con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, y que teníamos que prestar atención, pues, para contener y para, de alguna forma, apoyar en esto. Hoy en día creo que tenemos que trabajar en el tema de una sexualidad responsable, de una sexualidad que no solo considere la parte física, la parte placentera. O sea, si bien es cierto, como tú le dijiste, son formas diferentes de relacionarse, son otro tipo de vínculos, también creo que hay maneras donde podemos contener. Y es que eso es algo que a los papás o a los adultos les asusta, porque es, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué les digo? ¿Hasta dónde puedo poner un límite? ¿No? No sé si estás de acuerdo con él. Sí, estoy súper de acuerdo porque además, un poco siguiendo este tema de la sexualidad, creo que a nuestros papás o hace unos años, ¿no? Lo que nos preocupaba más era esta parte del embarazo, ¿no? Y después nos empezó a preocupar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Y ahora los papás estamos preocupados también por la elección de pareja, por las preferencias sexuales, porque justo en esta búsqueda de identidad, ellos empiezan a vincularse y de manera amorosa y van eligiendo. Y eso genera muchísima ansiedad en los papás. Y no sé si a ti te pasó, Manu, pero durante la pandemia, muchos papás a mí me consultaban como, es que mi hijo dice tener cierta preferencia y ahora mi hija dice que tal y que entonces no, y les genera tanta ansiedad a los papás que creo que empiezan a ver como que su futuro, el futuro de su hijo, de su hija va a estar marcado por esto, ¿no? Cuando en realidad en donde están enfocados estos adolescentes es en buscar su identidad. La elección que tengan al final es muy respetable, ¿no? Pero también se tiene que ver o se tiene que entender como un proceso de búsqueda y justo ahí es donde nos tenemos que, como papás, enfocar en lo que bien dices en la sexualidad responsable, ¿no? En que no hay prisa, en que se tienen que cuidar, en que tienen que pensar en muchas cosas, o sea, en esta parte de responsabilizarse de su propia sexualidad y de saber tomar decisiones correctas con respecto a sus propios valores, ¿no? Pero no podemos olvidar que están acomodando sus valores, o sea, esta escala de valores, los adolescentes las están acomodando y no lo van a acomodar a fuerza como nuestros propios valores. Lo van, quizá al final, cuando lo integren, ya integren los valores que nosotros como familia queremos que tengan. Pero al principio van a estar buscando diferentes valores y es más, incluso van a retar los valores familiares. Entonces, creo que tenemos que perderle miedo a la adolescencia. O sea, tenemos que perderle miedo a todos los cambios que van atravesando. Yo siempre he dicho que a mí me parece una de las etapas más maravillosas que hay porque si lo puedes ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva de contención, de irlos guiando, de irlos encaminando, vas descubriendo cosas maravillosas en ellos. Ahora, además de la sexualidad, que a lo mejor eso lo podemos platicar ahorita un poquito más adelante, las relaciones amorosas ahorita en los adolescentes, también hay algún tema, y creo que sí es importante que en algún momento lo toquemos, que es la violencia, ¿no? Lo Claro. que yo sí he visto es que la violencia en las relaciones se está normalizando. Y creo que sí, nos debe de preocupar la sexualidad, tenemos que encaminarla y tenemos que guiar a nuestros hijos, pero también tenemos que educarlos en la violencia, ¿no? Porque muchas relaciones adolescentes se convierten en tóxicas, no porque, van y se emborrachan los dos, no, se vuelven tóxicas por el tipo de relación que está generando violencia. Y ahí también tenemos que poner ojo, ¿no? Los papás. Híjole, ya dijiste muchas cosas y entonces para Sí, retomar algunas,
voy a intentar puntualizar algunas, porque evidentemente el tema es muy amplio y creo que te voy a tomar la palabra en el sentido de, creo que tendremos que hacer una segunda o tercera versión de este tema porque da para mucho. Lo que quisiera decirle a los papás en términos de que calma, calma, que se relajen, es, ellos tienen que estar preparados para que los hijos los cuestionen, que rechacen sus formas de pensar y de actuar, porque al adulto lo ven como arcaico, como aburrido, como obsoleto, y entonces desde ahí no se quieren parecer a nosotros. Entonces, en esa búsqueda de identidad, parte del proceso es no querer ser como papá o como mamá, porque es sinónimo de fracaso. Y entonces no te puedes ofender por eso, porque es parte del proceso, tú lo hiciste. Esa es una. Dos, ojo con esto. La corteza prefrontal termina de madurar por ahí de los 25 años. ¿Esto en qué caramba se traduce? En que la toma de decisiones o la madurez emocional hasta esa edad aproximadamente es cuando se va a empezar a afianzar. Previo a eso, todas las decisiones de nuestros hijos van a ser fluctuantes, cambiantes, tambaleantes. Es decir, hoy, viernes, tu hijo adolescente te puede decir, ¿sabes qué? Quiero tener novia. Y la próxima semana te va a decir, no, esto de tener novia es como mucho rollo, mejor nada. Y a la siguiente te va a decir que mejor se va a permitir tener una onda, ¿no? Tener su crush o lo que quieras, pero que no represente un compromiso. Y entonces ese es el punto, que ahorita ellos pueden decir que ya se destaparon, ellos pueden decir que son bi, pueden decir muchas cosas que en realidad no sabemos si sí van a ser. Hay que pensar la adolescencia como un terremoto, como un temblor en donde no sabes qué va a quedar en pie y qué va a quedar como destruido, porque se reconstruye uno en esa búsqueda de la identidad. Entonces, por ahí, tratando de retomar algunos de los puntos que estabas mencionando, creo que podemos irle dando un poquito de tranquilidad a los papás en el sentido de que sepan que sí hay por dónde contener o que hay cosas que son hasta naturales esperarlas. Yo diría, cuando hay un adolescente que a todas te obedece, que no te da problemas en lo absoluto, que es la envidia de muchos papás, te diría, pues no necesariamente quiere decir que todo se esté jugando bien. Probablemente este pequeño nos está avisando que hay algo que le está haciendo falta en su desarrollo, ¿no? Entonces, es normal, es esperable que el hijo te rete, te cuestione, te critique, que rechace lo que tú le planteas, porque él está en la búsqueda de su propio código de valores, de principios, que es lo que lo va a regir. Por eso es tan importante que observemos sus vínculos. Y lo que dijiste me parece muy atinado. Lamentablemente, la violencia en los vínculos se está empezando como a normalizar o a naturalizar. Y entonces tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos en ese sentido. O sea, ellos tienen que aprender a poner sus propios límites. Al adulto se lo decimos cuando hablamos de temas de pareja, de cuáles son tus límites en el amor, ¿no? Oye, pero aparte los límites los aprenden a poner con nosotros. Por eso son rebeldes, por eso nos dicen que no. Entonces, o sea, cuando un adolescente se rebela con el papá o con la mamá, cuando le dice que no, muy bueno. Híjole, perdón, pero bien, qué bueno, porque eso quiere decir que va a poner límites allá afuera. Si un adolescente es dócil todo el tiempo contigo, allá afuera también lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso los papás tenemos que entender que esa rebeldía no es en contra nuestra y porque ya no nos quieran, es porque necesitan conformar esa parte de identidad para poder poner límites a los demás y, y si nos los ponen a nosotros, también nos van a poner afuera, ¿no? Claro, hay que enseñarles que con respeto y no de manera asertiva, todo lo demás, pero justo, o sea, un adolescente que a lo mejor no pone tantos límites, que nos hace caso en todo, que nos da una adolescencia para los papás tranquila, a lo mejor para los papás es muy tranquila, pero para él no. Entonces, y hay que tener también por ahí cuidado, ¿no? Fíjate que hablando de los límites, me encantó eso que estabas diciendo. Me hiciste pensar en esto. Cuando nosotros damos talleres de sexualidad, principalmente a los niños, y cuando trabajamos con los papás, de pronto es importante enseñarles a ellos que el cuerpo es algo propio. Y entonces no cualquiera lo puede tocar, no cualquiera puede tener acceso a él.
Y esos límites tienen que ver con que no importa si es la tía, no importa si es la abuela, no importa si es la amiga, si el chico o la niña no quieren un abrazo, no quieren un beso, no quieren un acercamiento, eso se tiene que respetar, incluso de nosotros mismos como papás. Yo Sí, bromo mucho con eso de que el adolescente cuando ya está en ese proceso, ya no te acepta que te acerques y le des un beso y un abrazo y que lo estrujes, ya te detesta, y es como, oye, para un lado. Y ese límite hay que respetarlo, porque hay mamás que dices, ay, me estás rompiendo el corazón. No, ya no, el no me corazón no quiere. te rompe, ¿no? Ya no me quiere. Y está bien, se Sí, siente feo que te rechacen o que te pongan ese límite, pero lo que dijiste es muy cierto. O sea, en la medida que desde casa uno les respete esos límites, entonces ellos van a entender que afuera la gente también tiene que respetar los límites que ellos pongan. Y entonces, si de pronto su novio o su novia quiere ya empezar a probar temas sexuales y tal, y él o ella no se sienten listos, que pueda aguantar la presión social, que sepa plantear un límite y decir, esto no, y si no puedes aceptar esta negativa, entonces no podemos estar juntos, pero que tengan esa fortaleza emocional. Pero si desde acá en casa se le chantajeó, se le manipuló y se le dijo, es que claro, ya no me quieres y entonces no te importo y bla, bla, bla. Bueno, y si allá le salen con la misma cantaleta, ¿cómo te explico exacto, que el resultado va a ser el mismo? Y van a permitir cosas que no quieren en realidad, ¿no? exacto, así, tal cual, ¿no? Y creo que también eso aplica no nada más para la parte de la sexualidad, aplica también como en la parte de justo la violencia, ¿no? Entonces, el que nuestro hijo sepa decir que no, la verdad es que para mí es como de los puntos más importantes que habría que trabajar. Y creo que para los papás es importante que se permitan, sí, estar cerca de sus hijos, sí, estructurarlos, sí, guiarlos, pero también hablarles, ¿no? Informarnos como papás acerca de la sexualidad de los adolescentes, hablarles también de eso, a los, no, a las mujeres enseñarlas a vivir su sexualidad, a tener el control también de su sexualidad, a los hombres enseñarlos que un no es no, ¿no? Y que así sea el no vaya entre risas, no es no, y que hay que respetar los límites de la otra persona. O sea, tú puedes poner límites, pero también tienes que respetar el límite que te ponga la otra persona, ¿no? Y eso solamente se da si nosotros estamos cercanos a ellos y les damos como esa confianza de se vale decir que no y se vale que respetes cuando alguien te diga que no. Sí, híjole, nos está empezando a ganar el tiempo y siento que nos estamos quedando Sí, cortos porque es un mar de información la que podamos ir aquí trabajando. Sabes que, Dean, sí te voy a invitar y a comprometer aquí frente a quienes nos están viendo que hagamos la segunda parte de este live porque es un tema muy vasto, es un tema que tiene muchas aristas y que yo creo que muchos papás de pronto sí han de querer como respuestas específicas sobre situaciones particulares que sí, van viviendo con sus hijos. O sea, porque es cierto, desde cuestiones en donde, por ejemplo, me tocó escuchar el caso de una chica que el novio en el gimnasio la jala del cabello y tuvieron que intervenir ahí otras personas porque se excedió el chico y entonces la niña asustada no sabía qué hacer, tardó en decirle a la mamá, ¿no? Ahí está eso de lo que estabas hablando, de los límites, de la violencia, del qué hacer con estas situaciones. Otro jovencito por ahí que él no había iniciado su vida sexual, se vincula con una chica que ya tenía experiencia y entonces para ella fue como muy normal intentar buscar esta parte. Él entra en angustia, en ansiedad, porque pues no sabía ujú, por dónde, cómo, etcétera, y no se sentía como seguro de decirle a mamá, ¿sabes qué? Pues me está pasando esto, ¿no? Entonces, sí creo que tendríamos que plantear una segunda parte donde abordemos como este tipo de particularidades. Hoy, no sé, me gustaría ir como perfilando el cierre de esta primera parte en el sentido de algunos tips para los padres en términos de
los vínculos amorosos de sus hijos, y lo amplío, y las amistades que se consiguen. O sea, por ejemplo, el primer tip que yo pondría, y vamos uno a uno si te parece, es Sí, que eviten en lo posible oponerse a ciertos vínculos, criticarlos, descalificar sus vínculos, porque número uno, el chico lo va a vivir como una agresión, y en algún sentido lo es, porque estás cuestionando su elección, lo estás cuestionando a él y él se siente valioso. Entonces, como decir, tú no eres capaz, no eres valioso, y por eso te buscas amistades o vínculos que no son buenos, ¿no? Entonces, ese sería el primero. ¿Tú qué pondrías ahí, por ejemplo? ¿Qué otro? Bueno, sí, además de no prohibir justo estas relaciones, quizá tener como la intención de conocer a esa persona, ¿no? Porque así como vas conociendo la relación amorosa que tiene tu hijo o tu hija, vas a ir conociendo también el mundo interno de tu hijo, ¿no? Porque es un reflejo. La pareja que lleguen a tener tus hijos también es un reflejo de sus necesidades, de sus conflictos, a lo mejor de sus valores, de lo que está atravesando. Entonces, si te permites como papá conocer a la otra persona, va a ser mucho más fácil que puedas tú también saber qué está pasando en el mundo interno del adolescente, que eso es dificilísimo a veces, ¿no? Y creo que valdría la pena hacer una acotación o clarificar este concepto del mundo interno. Para nosotros como terapeutas es muy habitual hablar de esa parte. Alguien podrá fantasear con alguna idea que se acerque a, lo voy a plantear en términos de una analogía. En la pareja adulta hablamos de construir la intimidad emocional. La intimidad emocional representa esta posibilidad de abrir con mi pareja cosas muy personales, muy íntimas, experiencias dolorosas, tristes, padrísimas y maravillosas, que dejan saber miedos, angustias, ansiedades, creencias de la pareja. Y en la intimidad emocional yo lo he hablado mucho desde el lugar de cuando tú conoces toda esa parte, ese mundo interno de tu pareja, tienes idea de cuándo proteger, cuándo acompañar, dónde ser suave, dónde ser empático, porque sabemos de qué va. Entonces, lo dijiste muy bien, Dean. O sea, en la medida que nosotros abrimos las puertas al novio, a la novia de nuestros adolescentes, en esa medida estamos dándonos la oportunidad de también conocer a quienes ellos eligieron, observar el tipo de vínculo, y también desde ahí podríamos de pronto hacer algún tipo de retroalimentación. Entonces, eso sí, bien importante. La otra, en otros momentos hablamos de la importancia que tiene el validar las emociones, el validar los sentimientos, el reconocerlos. Bueno, si es importante reconocerlos, se vuelve más importante no menospreciarlos. A veces decimos, ay, mira, te tronó, no te preocupes, mira, hay como toda una fila Sí, de pretendientes o pretendientas que te vas a encontrar en camino, así como diciendo, no cuenta, es de chocolate. No, o sea, el adolescente le va la vida ahí. Y si para él o ella ahorita Juan Pablo, Julia, son lo máximo y están tronando, pues se les está yendo el amor de su vida. Entonces, es importante no menospreciar. ¿Qué otro tip? Bien. Pues es que no sé cuál escoger de todos, pero quizá confiar en que estás haciendo un buen trabajo como papá, ¿no? Recordar tu propia adolescencia para que puedas decir, ok, yo pasé por ahí. Y para mí, justo este noviazgo, que todavía te puedo apostar, Manuel, que muchos de nosotros nos acordamos de ese noviazgo adolescente con tanto cariño y con tanta intensidad. Entonces, y ahora que nos relacionamos de manera adulta, estamos bien, ¿sabes? Entonces creo que también como papás tenemos que confiar en que estamos haciendo un buen trabajo, en que si somos cercanos, en que si validamos, en que si estructuramos, si encaminamos, vamos a tener un buen trabajo, ¿no? O sea, confiar en que estamos haciendo las cosas bien. Y creo que desde el momento en que hay papás que nos ven o que nos escuchan, ya desde ahí esos papás están haciendo un buen trabajo porque están preocupados por sus hijos. Y por aquí ya nos hicieron una pregunta, Dean. Dice por aquí Adrián, a mi hija le encontré packs de su novio. ¿Cómo puedo sobrellevar esto para orientar a mi hija? Bueno, creo que
sin caer en si está mal o está bien, eh, es una conducta que sí se está dando mucho entre los adolescentes, es un modo de relacionarse ahora. Eso no quiere Ujú. decir que, pues bueno, no vayamos a hacer nada, ¿no? Creo que la forma de abordarlo es hablándoles de las consecuencias que puede traer compartir facts, preguntándoles qué necesitan saber, sobre todo ver también qué impacto emocional pudo haber tenido en tu hija, ¿no? El haber recibido esos, porque a lo mejor fue algo que no le gustó, ¿no? A lo mejor fue algo que no la hizo sentir bien. Y entonces, si yo me preocupo por preguntarle cómo te hizo sentir el recibir esto, qué pasó, qué opinas, o sea, el escucharlo y el validar sus emociones, puedo encaminarla, ¿no? Y puedo encaminarla a decir, si no te gustó, pon un límite, ¿no? Ahora, ojo con este tipo de la manera en que tú te Expresión. estás relacionando, ¿no? Con este tipo de expresión, porque además en algún momento quizá tu pareja también te va a pedir de vuelta y no tienes por qué hacerlo, porque tienes que tener conciencia que en el momento en que uno manda un pack, ¿no? En ese momento esas fotos pueden estar al alcance de cualquiera. Entonces, más allá de a lo mejor prohibírselo, es como hablarles de justo esta prevención, de las consecuencias, de las implicaciones emocionales que tiene. No sé qué edad tenga la hija de Adrián, pero un poco a lo mejor no estaba preparada para ver esas imágenes y ver qué impacto tuvo en ellas. O sea, abrir una conversación con su hija creo que sería la forma más aceptada de abordarlo, ¿no? Y con base en cómo le impactó a su hija, entonces sí actuar. Si por otro lado la respuesta es, ay, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, ¿no? Ok, a lo mejor no tiene nada de malo, pero de todas maneras vas a escuchar lo que implica, ¿no? Y vas a escuchar las consecuencias de mandar un pack y vas a escuchar lo que puede suceder, aunque para ti no tenga nada de malo, mi deber como papá es hacerte saber qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Exactamente, me leíste el pensamiento, iba a hablar justo de las consecuencias y de tratar de pronto de responsabilizarles un poco en cuanto a la toma de sus decisiones. Miren, yo pienso que esto implica, lo voy a poner así, uno de los tips que pensaba también plantear en términos del noviazgo es establecer con tu hijo, tu hija, una serie de reglas y límites en torno a ese noviazgo. O sea, por ejemplo, si van a casa, no pueden estar en su recámara, o tienen que Ujú, estar con la puerta abierta, no después de cierto horario, una serie de cosas que en función de cómo ellos se van planteando, uno va observando dónde hay que poner un límite, dónde hay que contener, dónde hay que encauzar. Ahora, si desde otras esferas uno viene trabajando muy bien la parte de los límites de las consecuencias y la autoridad, en este sentido, creo yo que se vuelve más fácil que cuando uno habla sin prejuicios y solo muestra las consecuencias de incurrir en ciertas conductas como un pack, puedes alcanzar a contener y a frenar. Tenía un adolescente que me decía, yo ya cuando mi mamá me dice, es que va a pasar, ya ni le pruebo porque parece bruja y siempre me pasa, ¿no? sí, sí. Entonces, es eso, que sin criticar tú le digas, mira, lo que puede pasar es esto, tú decides. Si estás listo para enfrentar la consecuencia de esto, a ver cómo te va, pero desde otro lugar. Y entonces, Ujú. voy a poner un ejemplo burdo, pero si tú le dices, mira, está nublado, va a llover, no te quieres llevar chamarra, te vas a mojar. Y pasa, y de pronto con otra cosa ocurre lo mismo, y aparte en tus consecuencias siempre aplicas lo que prometes, entonces en ellos se genera una certeza. Y entonces ya escuchan, no te van a decir, oh, gran madre sabia, gracias por pasarme estos tips de la vida, Ah, ¿verdad? no, olvídenlo, ¿eh? Pero, Esto sí no va a pasar. pero sí te van a escuchar y sí van a frenar ciertas cosas. Entonces, sí Sí. tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar atentos a las modas, a las tendencias, para tratar de frenar, para tratar de contener. Y de pronto hay que entender, al adolescente lo más que puedes hacer es plantearle preguntas que lo pongan a pensar y que lo hagan llegar a conclusiones que de alguna forma lo orillen a ponerse un límite a sí mismo o a frenar ciertas conductas y Ujú. comportamientos. No sé, un ejemplo Sí. rápido que quiero poner es, alguna ocasión dando una conferencia a adolescentes, les demostré cómo surgen el tema de los challenge. Y entonces yo les dije, ¿ustedes creen
que tienen el control de su conducta, de su comportamiento y de muchas cosas y que no van a permitir que el adulto los venga y los manipule. Pues les tengo noticias. Quienes crean los challenges son empresas dirigidas por adultos que persiguen ciertos fines. Saben por dónde entrarles a ustedes y entonces crean los retos. Entonces tú ves a alguien y entonces, ¿qué crees? Ya fuiste chamaqueado por un adulto. Y entonces para todos fue así como shock, ¿no? Claro, pero bueno. Claro. Y eso justo me lleva también como a otra conclusión, Manuel. Creo que muchos papás a veces pensamos que si no les hablamos del tema, no lo van a hacer, ¿no? Entonces tienen miedo de hablar de sexualidad, tienen miedo de hablar de métodos anticonceptivos, tienen miedo de hablar de violencia, tienen miedo. Y la verdad es que no porque les hablemos, lo van a ir a hacer. Y de verdad, a mí me pasa mucho que dicen, es que si le digo, no vaya a ser que vaya y lo haga. O que le meta ideas, ¿no? O si de pronto hay alguna conferencia en las escuelas, escucho papás que dicen, es que les van a dar una conferencia, les van a meter ideas. No, les van a meter información. Y el que tengan información les va a dar la capacidad de tomar decisiones correctas. Entonces, como papás sí es bien importante que puedan hablar con sus hijos de estos temas. Y si a lo mejor tenemos esos prejuicios por nuestra propia educación, informarnos también, o sea, se vale como papás informarnos acerca de esos temas para después poder hablar con nuestros hijos. Y eso de verdad no les va a dar ideas a nuestros hijos, ¿no? Así es. Híjole, Dean, de verdad que está bien interesante. Yo estoy bien picado con lo que estamos reflexionando aquí juntos. Creo que quienes nos están viendo ya deben estar también así como con ganas de hacer más preguntas. Lamentablemente ya nos ganó el tiempo, ya dimos algunos tips ahorita para cerrar. Pero ¿te parece si vamos programando la segunda parte de este live? Padrísimo. Y con gusto retomamos y ampliamos. Amigos, nos ganó el tiempo. Muchas gracias por vernos. Recuerden que estos lives los subimos a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales. Por lo tanto, lo pueden ver las veces que ustedes lo requieran. Y pues los invitamos a seguirnos en Descubriendo TMX. Y Dinora, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Y bueno, si quieren mandar sus preguntas para que con base en esas preguntas vayamos planteando también el siguiente live, estaría padrísimo, ¿no? Que dejen sus preguntas ahí y las vamos contestando en el siguiente live. Y pues nada, mis redes sociales es sic-din del Mazo en Instagram. Buenísimo. Pues, mi querida Din, te agradezco mucho. Gracias, amigos. Que tengan bonita noche. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Hasta la próxima. Salud emocional. Coaching. Liderazgo emocional. Mindfulness. Descubriéndote. Abriendo paso al crecimiento emocional.